Bueno, quiero darles la bienvenida a la segunda parte, agradecerles de nuevo por estar acá, por haber visto, pues bueno, la primera parte y haberse quedado al final. Sé que son un poco extensas, la de hoy también es un poco extensa, pero la idea es hacerlo lo más a menos posible, así que espero pues les guste un montón esta partecita. Es nuestro segundo capítulo. Para arrancar, pues bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos la vez pasada. En nuestro capítulo anterior habíamos visto cómo desde la parte de investigación de mercado veíamos un modelo donde las personas tienen un deseo, y en este caso para el blockchain es un vivir en un mundo donde podamos confiar en las interacciones que tenemos con las personas, empresas e instituciones. Hay una tensión grandísima porque el mundo se ha vuelto un lugar bastante deshonesto. Creo que vimos los índices de confianza, si recuerdan todos esos gráficos y todos esos ejemplos, veíamos que definitivamente es una tensión cultural que está todavía ahí, y la innovación de valor, que son esos protocolos inteligentes con esos 4 puntos que vimos nosotros, que le va a dar seguridad, confianza y transparencia a todas las interacciones en la red, ¿no? Recuerden que esto todo es en la red. Dentro de esa crisis de la confianza, recuerden que vimos estos grandes problemas que al final era lo que estaba terminando de atacar en todos los niveles, porque lo veíamos en todos los niveles institucionales y en general en toda la parte de la sociedad. Entonces, digamos que al final lo que veíamos es que lamentablemente los casos de corrupción e ineficiencia en el sistema realmente son múltiples y están en todos los niveles, y definitivamente pues esto lo que ha hecho es que ha permeado toda la sociedad. El blockchain, con sus 4 características que vimos, era lo que definitivamente nos iba a permitir coger todas esas conductas que estaban mal hechas y que nos estaba atentando contra la confianza de nosotros y de los sistemas que rigen la sociedad, y era un poquito como lo que nos iba a permitir ir más allá, ¿no? Hoy, ¿cuál es la segunda parte y cuál es la idea de este capítulo? Es presentar digamos, el Bitcoin, ¿no? La revolución del Bitcoin, y con él que nace una herramienta tecnológica llamada el blockchain. Hoy vamos a hablar muchísimo más del Bitcoin, un poquito menos del blockchain, pero es importante porque pues tienen que entender que blockchain nace con Bitcoin, ¿no? Blockchain es la arquitectura tecnológica detrás del Bitcoin. Lo que está montado detrás del Bitcoin es el blockchain. Todo eso que hemos venido hablando en la primera parte es lo que está montado y nació a partir de eso. Cuando nosotros mirábamos la tendencia, estos son búsquedas en Google, lo que veíamos es que la línea azul es el Bitcoin y la línea roja es el blockchain. Fíjense que la cantidad de búsquedas que hay de Bitcoin es muchísimo mayor a la de blockchain. Ese gran pico es el mismo pico que me sucedió a mí, donde casi me voy de para atrás, que llega muy alto, todo el mundo empezó a buscar sobre él. Puse una adicional que es la del dólar. Quiero que vean cómo ha incrementado también la tendencia de búsqueda, la gente está buscando mucho más, tienen también unos picos particulares, y ahí vamos a ir mirando un poquito cómo se va desarrollando la relación entre estos 3 elementos. Como para que lo tengan en cuenta, estas son las búsquedas de Game of Thrones en sus diferentes temporadas. Definitivamente la penúltima creo que fue la que más lo logra, pero aún en una tendencia muy grande como es, por ejemplo, la Game of Thrones, todavía inclusive el dólar y el blockchain y el Bitcoin están quedados en términos de tendencia, ¿no? Bitcoin, para entenderlo, es la referencia primaria en la mente de la gente, y esto es muy importante porque aunque nosotros queramos hablar de blockchain, lo que primero habla la gente y lo que primero dice la gente es Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Entonces, este es como lo que está condicionado dentro de la mente de la gente, y por eso también es muy importante hablar. Además, hay una historia bien interesante que ya vamos a ir conociendo. Entonces, desde Bitcoin, cuando sale Bitcoin con su blockchain, desde ahí es que se abre todo ese universo de creación que vamos a ir a ver en la siguiente charla, en el capítulo número 3. El Bitcoin es la primera moneda digital con blockchain. Esto, en formas muy básicas y sencillas, es la primera moneda digital con blockchain, y es una nueva forma de pago e intercambio. ¿Listo? Eso es Bitcoin. ¿Sí? Fácil, ¿no? Pero en realidad, ¿será que el Bitcoin es solo eso? ¿Será que todo ese ruido realmente es porque es una nueva forma de pago e intercambio, o es que hay algo más metido ahí? Y aquí es importante que vean que Bitcoin tiene un poder simbólico gigante dentro de la gente que ha estado trabajando y ha estado metida en esta comunidad.
y al Bitcoin es visto como una revolución contra el sistema monetario, económico, financiero, político y social del mundo. Así, o sea, es así de grande el poder simbólico que está empezando a generarse, y es básicamente la lucha contra ese sistema opresor con la tecnología como nuestra arma. Esa es la idea. Y básicamente, ¿de dónde sale esa idea? Digamos que hay una utopía, o todos los seres humanos, o la gran mayoría de seres humanos, trabajamos sobre utopías, esas cosas, estados ideales que queremos ser y todavía no logramos. Y la idea aquí es incorporar sistemas que ayuden el crecimiento y mejoramiento de la sociedad. Y es aquí donde el sistema que tenemos hoy en día, como lo vimos con todos los ejemplos de la vez pasada, ha fallado completamente y ha perdido completamente nuestra confianza. En esa medida, Bitcoin quiere posicionarse como el dinero del pueblo que viene a desterrar el sistema opresor. Ojo, yo no tengo nada que ver con Bitcoin, no vendo Bitcoins, no. O sea, nada que ver con Bitcoin. Les estoy contando la historia un poquito de qué he visto, de qué ha pasado en estas comunidades y qué es lo que empieza a ver detrás de todo este discurso. Esto que tiene acá es un objetivo muy ambicioso. O sea, quiere coger y acabar con todo ese sistema que ha sido desigual, que nos tiene en la situación que nos tiene, y quiere venir a decirles, oiga, acá hay otra oportunidad. Y aquí es donde vamos a mirar de dónde sale esta idea. Pero yo no podría explicarles, o sea, y la explicación de Bitcoin, así como se puede dar, es una moneda digital y tiene estas características, es una cosa, pero entender el impacto y entender en qué parte de la sociedad está queriendo entrar es otra cosa. Por eso hemos hecho, digamos, que todo ese primer capítulo de la confianza y de la crisis de la confianza, porque desde ahí es desde donde se ata esto y hay que entenderlo bien. Y para entender bien, como estamos hablando de dinero digital, tenemos que empezar a entender qué es el dinero como lo conocemos hoy en día. Yo nací en un mundo donde simplemente me mostraron un billetico, bueno, en esa época era como de 200 y 500, y me decían, con esto usted puede comprar dulces y lo que quiera. Y yo digo, oh, ok, esto tiene algo, y con eso empiezo a comprar. Eso fue el dinero que yo conocí cuando ya empecé a este sistema, y he trabajado toda la vida para ganarlo, pero realmente entendemos por qué estamos trabajando y por qué seguimos esa zanahoria. Entonces, es un cuestionamiento que quiero que se hagan si realmente alguna vez se han preguntado qué es el dinero. Y desde aquí vamos a tener que empezar a partir. Aquí quiero hacer una aclaración. Yo soy un aficionado a la macroeconomía, a la historia. Es una explicación desde lo que yo he entendido, en lo que he podido revisar. Porque creo, y tengo la primera creencia, es que no solo los economistas deben comprender el sistema, es una responsabilidad de todos. Si volvemos a lo mismo que hablábamos la vez pasada, si queremos realmente una realidad, tenemos que construirla, somos responsables de ello. Entonces, creo que esto hace parte de esa responsabilidad. Yo no he tenido clases de economía ni nada, pero he tenido la oportunidad a través del Internet de tener unos profesores de unos niveles increíbles, increíbles. Estos son unos personajes que yo se los quiero recomendar particularmente. Son personas que me han enseñado todo el sistema económico, cómo funciona la macroeconomía, todo lo que está pasando en este momento. Cada día yo sigo, ellos sacan por lo general cada 2, 3 días artículos o videos en YouTube, digamos que manejando toda la actualidad, y yo siempre los estoy tratando de seguir, y ellos realmente me han enseñado mucho. Particularmente quiero recomendarles el primero, que es Mike Maloney. Búsquense un video que gran parte de esto que les voy a mostrar está basado en ese documental que tiene él de 10 episodios, que se llama The Hidden Secrets of the Money, los secretos ocultos del dinero. Ahí lo pueden encontrar en YouTube. Se los recomiendo un montón, y con base en lo que él ha hecho ahí, les traigo muchos de los datos que están acá. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos billetes? ¿Saben cuál es la diferencia? Pueden escribirme rápidamente, lo que se les ocurra ahí por el chat. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos billetes? Rápidamente. Así todos están escribiendo, me imagino. Nadie. Uno tiene más de crack. Los símbolos de poder. Bien. ¿Alguien más? Valor. Si hay un personaje representativo, uno tiene valor y el otro no. Dólar vale un montón, se supone que genera confianza. Muy bien, bien. Bueno, muy bien, pero ¿saben de dónde viene ese valor? Bien, tienen razón, porque esa es la diferencia. La diferencia entre uno y otro es la confianza. Creemos realmente
y eso es importante que aquí no perdamos la perspectiva, en un sentido estricto solo se diferencian en el tipo de papel y su diseño. Como te decía José, esa es su diferencia. Si yo me pongo en un sentido estricto, los dos me sirven para hacer origami, a los dos los puedo rayar, puedo hacer avioncitos de papel, si se me acaba el papel higiénico puede ser un recurso adicional, para eso me sirve, o sea, en el sentido estricto es eso. La diferencia es la confianza sobre su valor, lo que empieza a tener valor dentro de la mente. Entonces, hemos crecido con la idea de que nacemos, nos meten esa idea, que ese pedazo de papel o de metal tiene el poder para mejorar nuestra calidad de vida, nos da la posibilidad de comprarnos lo que queramos y ir a comernos el mundo si quisiéramos. Entonces, esta es la diferencia. Uno tiene la confianza sobre el valor y otro no. Ahora, si estoy jugando Monopolio, ahí ya tiene un valor, ¿no? En ese momento, en ese contexto, tiene un valor. Entonces, fíjense cómo el valor también empieza a cambiar y ese es el poder que empieza a tener dentro de la mente. Entonces, nosotros hemos determinado que sea el medio de compra e intercambio de nuestra civilización. Es el estándar de nuestro sistema. Estos billeticos que vemos ahí, que los vamos a llamar dinero fiat o dinero fiduciario, después vamos a ver un poquito sobre este tema, pero eso es lo que tenemos hoy en día y hemos determinado que ese sea el medio de compra. ¿Listo? Pero ¿quién le da esa confianza? ¿De dónde sale esa vaina? ¿No? ¿De dónde podemos realmente tener esta idea? Entonces, lo primero es que hay unos entes reguladores que lo avalan, los gobiernos, los bancos, etcétera. Si se dan cuenta, por ejemplo, los impuestos, cuando los imperios quieren imponer monedas, una de las grandes formas de hacerlo es a través de los impuestos, porque todos tienen que pagar impuestos en el reino, en el estado, en donde sea, y el rey dice, o el presidente, o el que sea, dice, se van a pagar en esto. Automáticamente todos van a trabajar para tener esa moneda o ese pedazo de papel. Entonces, aquí con los impuestos hay una cosa bien interesante. Y al final, nosotros que somos los que elegimos su valor. Si hoy en día nos paráramos y dijéramos, no vamos a utilizar más esta vaina, se acabó. O sea, ya es que es un tema de confianza. Si todos decimos no, pues no se usa más. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta de quién le da esa confianza y cómo se la gana. ¿Listo? Pero realmente es tan confiable el dinero como lo conocemos. Realmente podemos confiar en esos pedacitos de papel que nos han dicho que valen. Y aquí es donde la historia nos va a dar pistas muy interesantes para entenderlo. Yo sé que la historia es un poco aburrida, pero en realidad para poder entender toda la profundidad del Bitcoin y todo el tema del dinero y todo ese poder simbólico, tenemos que entender qué es lo que hay detrás, ¿listo? Y la historia es la que nos revela. Además, si conocemos la historia, podríamos evitar muchas cosas, pero como el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, dicho esto, vamos a empezar y nos vamos a ir mucho tiempo atrás, cuando los seres humanos empezaron a dejar de ser nómadas, empiezan a ser sedentarios, empiezan a tener, digamos, cultivos, y con los cultivos, cuando ya empezamos a tener, con los cultivos empieza a tener, digamos que, una cantidad adicional, puedo producir más de lo que consumo, y cuando produzco más de lo que consumo, entramos en la primera, digamos, forma de transacción que hay, que es el trueque. Esto empieza en el Neolítico, con todos estos cambios, y es el intercambio de bienes y servicios por otros bienes y servicios. Si yo estaba en un clan y teníamos más de un producto, yo podía ir con otro clan y intercambiar esas cosas, ¿no? ¿Qué termina pasando? Pues que requiere una cosa en particular, que es la coincidencia de los deseos. Necesitas que alguien tenga lo que tú necesitas, que quiera lo que tú tienes, que además tienen que tener un valor similar porque no le puedo dar vueltas tan fácilmente, y tiene que estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, esto es algo que se empieza a volver muy complicado, particularmente cuando empiezan a crecer las poblaciones y las civilizaciones, porque ya no es tan fácil tener justo lo que se necesita, y en la medida que se complejizan los bienes también resulta mucho más complicado. Entonces, digamos a eso más o menos por el 1300 antes de Cristo empieza el dinero commodity, que vendrían a ser esos bienes de mayor valor, ¿sí? y que empiezan a tener unas características, empiezan a establecerse como un estándar de intercambio. Dentro de esto vamos a encontrar, por ejemplo, estas conchas que son, creo que el primero que se ha encontrado, y es de China, y con esto empezaron a hacer las primeras formas de dinero. ¿Listo? Entonces, eso era como, utilizaron también pieles de animales, conchas de caracol, granos de cacao, granos de trigo, el salario que se le pagaba a los soldados pretorianos y a las legiones romanas. Los metales en general también empiezan a estar
a entrar a competir entre ellos por ponerse como ese estándar o como esa moneda central de la civilización. La de arriba son flechas, puntas de flechas que también se transaban porque tenían un valor y pues les funcionaba, digamos, con algunas cosas. Tienen muchos fallos y en general empiezan a tener fallos. Vemos fallos de que no eran durables, de que no se podía dar cambio, de que a veces no eran tan portables. Entonces, entre estos empiezan a sobresalir, sobre todo el oro, la plata, el bronce y el cobre, como las más habituales. Empiezan como, entre todas esas formas que se iba buscando la humanidad, empiezan estas a ser las más populares. Ya en Egipto podíamos tener las primeras monedas, que eran simplemente formas redondas de oro. Sí, eso era un poquito cómo se fue yendo formando la humanidad en términos a la parte del dinero. Lo que vamos a encontrar después son las monedas acuñadas, ¿sí? Más o menos al 600 antes de Cristo, son monedas de oro, plata, bronce, cobre, de esos metales que están ya marcadas, que tienen una marcación y funcionan como el estándar de intercambio de la sociedad. El primero que hay en la datación es el Electrum, que es el león de Lidia de 650 antes de Cristo. Este es un ejemplo de lo que vamos a tener. Esto es más o menos por la zona de Turquía y de ahí el imperio griego empieza a alimentarse de esa idea y cuando empiezan a salir el imperio griego crean el dracma de Grecia, posteriormente los romanos crean los denarios y finalmente, por ejemplo, si ya nos vamos al 1252, vemos que el florín de Florencia, que fue la moneda que en el Renacimiento financió toda Europa y todo este boom del Renacimiento. Entonces, las monedas acuñadas se volvieron el estándar usual de las civilizaciones por muchos años. Aquí tenemos unas monedas acuñadas acá en nuestro país. La primera moneda acuñada en Santa Fe, en la Casa de Moneda de Bogotá, en 1627, como vemos hay otras ahí. El Felipe IV, el Felipe V, el Felipe VII, les gustaba. Y al final, fíjense que tiene dice el Felipe IV oro, 2 escudos. Felipe IV plata, 2 reales. Los escudos era como el oro de España y los reales la plata de España, por así decirlo. Entonces tenían unas equivalencias. Aquí ya empiezan a ver unas equivalencias. Obviamente nos estamos viniendo mucho tiempo adelante en el tiempo, pero esta era un poquito la idea, la acuñación, ¿listo? Hay 2 elementos que hay que tener en cuenta en este punto y es que las marcas en las monedas es un certificado del emisor. Alguien está diciendo, yo certifico esto, yo lo emito. ¿Y qué es lo que emite? Lo que le dice es, esto tiene tanto de oro, tanto de plata, tanto de cobre, esos son los certificados y es lo que empieza a dar la confianza. Porque como se pueden falsificar muchas cosas, eso era lo que le daba la confianza y empiezan obviamente a tener unos ciertos monopolios sobre ello. Entonces, aquí hay una perspectiva a revisar y en este punto quiero que hagamos un alto y es que si vemos todos los ejemplos que revisamos, se está buscando una unidad o un elemento estándar que pueda funcionar como el medio central del intercambio. ¿Sí? Entonces, en eso, las monedas acuñadas de oro y plata es la unidad que mejor lo ha logrado y que lo logró por muchos años, Y aquí hay que coger unos criterios de desempeño para hacer el dinero estándar. Y empieza a ver, por ejemplo, el ser fungible. El ser fungible es que pueda ser intercambiable. Si yo me voy a otro pueblo y no me cambian o no reciben el mismo papelito, quiere decir que el valor no es el mismo en los 2 lugares. Con el oro, por ejemplo, cuando se viaja por el mundo, el oro tenía una particularidad en valor muy similar. Por eso fue de los que más rápido se estableció dentro de la sociedad. Portable, tenía que ser fácil de transportar. Yo no puedo coger una vaca y cargármela todo el día, o no puedo coger el barril de petróleo que está ahorita regalado e irlo a cambiar porque no puedo portarlo. Tiene que ser duradero, si la vaca se muere y ya, que ahí quedó. Las cosas que iban teniendo, cosas que se iban perdiendo, muy fácil. O sea, por ejemplo, la sal y el salario, aunque ayudaban a mantener, también se podía deteriorar muy fácilmente. Entonces tiene que ser divisible porque yo tengo que dar vueltas, no todas las cosas valen lo mismo, entonces tengo que poderle dar vueltas. Tiene que ser seguro, no puede ser fácilmente falsificado y por eso los billetes de hoy en día les meten marcas de agua, cosas de colores, tintas de no sé qué, porque no quieren que sea falsificado. Facilidad de intercambiar, o sea, tiene que ser aceptado en la gente tiene que tenerle un valor, porque si yo le llevo un pedazo de uña, pues digo, toma, esto es dinero, pues la persona me va a decir, no, o sea, no. El oro tenía una facilidad de intercambio porque tenía ese valor y esa deseabilidad. Y tiene que ser escaso, ¿sí? Tiene que haber un suministro limitado porque si no empieza a haber mucho y el valor se pierde. Cuando
cualquier cosa que les tengan en la vida de muchas cantidades, coman caviar todos los días y después van a querer un pedazo de chicharrón porque ya no tiene el mismo valor. Lo escaso tiene un valor para la gente y eso es muy importante. Entonces, estas fueron unas reglas que se empezaron a decir, ok, necesitamos un estándar de intercambio que cumpla estas reglas. Entonces, les voy a traer una historia porque esta historia van a tener que traerla en cuenta. Grecia arranca con su moneda ya acuñada, ¿no? Tiene todo el florecimiento de su civilización y de la civilización griega, pero llega un punto de la civilización en la que entra en la guerra del Peloponeso, que era parte de esa misma Grecia desunida, digamos, la Esparta, y Atenas, la liga de Delos contra la liga del Peloponeso, que representaba a Esparta, y entran en una guerra alrededor del 431 a.C. hasta el 405. ¿Qué pasa? Atenas pierde gran parte del suministro de oro, quedan sobre los suministros de oro y las minas de oro, quedan más sobre los lados de Esparta, Esparta las toma, y Atenas pierde su suministro, o sea, pierde su salario, como nos pasó a nosotros con el petróleo, que de pronto teníamos mucha plata y de pronto no vale nada y ya no tenemos nada. Es un poco similar, en este caso era con el oro. La capacidad del presupuesto cae y están en guerra, o sea, tienes que ganar o ganar la guerra y necesitas financiar, pagar las tropas, además estaban haciendo toda su arquitectura hermosa, entonces todas las obras públicas, entonces tienen un problema grande, entonces se les ocurre una idea y es que dicen, vamos a derretir las monedas de oro y las vamos a mezclar con cobre. Empiezan de a poquito, o sea, todo lo que recaban con impuestos lo derriten y empiezan a meterle cobre, O sea, básicamente empiezan a hacer magia, porque empiezan a multiplicar el dinero. Es como Jesús multiplicando los peces, pero estos manes multiplicaban el dinero. Entonces, ¿qué pasó? Había mayor cantidad de monedas y de presupuesto en Atenas, pero la diferencia era clara. Y el tiempo y las monedas de oro empezaron a guardarse por su rareza, porque esa es la particularidad del ser humano, nos gusta lo escaso. Y cuando veíamos que las otras cosas empiezan a multiplicarse y como que no se ven igual de brillantes y hermosas como ese oro, pues la gente empieza a desconfiar de ellas. Y empieza a inundarse además, porque empiezan a meter tantas monedas de cobre que empiezan a inundar todo el mercado de Grecia con estas monedas y ocurre la primera hiperinflación de la historia, que es que los precios se suben hasta el cielo. Con esto, pues ellos ya empiezan con todo el deterioro de la civilización, se rinden ante Esparta y caen posteriormente, después terminan siendo absorbidos por el Imperio Romano. Pero fíjense cómo todo el patrón monetario empieza a tener una particularidad en la caída, por ejemplo, de las civilizaciones como lo fue la griega. En la romana pasó igual, no me voy a ir hasta allá, pero tiene el mismo patrón, las mismas cosas. Entonces estábamos en la moneda acuñada, vamos a volver otra vez a la siguiente y vamos a ir al 802. Bueno, esto dice AC, pero en realidad es DC, es después de Cristo. Empieza el papel moneda, los impresos, los primeros impresos están en China, en una corteza de un árbol, pero realmente es muy pobre. Realmente el primer billete que hay, datación, es el de China de 1375, ya con el papel moneda como tal, se llamaba el yuan. ¿Y para qué utilizaron esta vaina? Resulta que era una forma de pago a sus tropas fuera del reino, para variar. Estaban en guerra y salen este tipo de ideas. Y equivalía a 1000 monedas de bronce o a un tael, una moneda de 40 gramos de pura plata. Eso era la equivalencia de esto. Entonces, el oro no estaba expuesto a robos. Dije, breve, porque es más fácil mandar esto. Y pues si se pierde, pues el oro está ahí. Y el papel era más fácil de transportar. O sea, es diferente coger 40 caballos con oro a coger 2 caballos con papel. Entonces, eso empieza a ser mucho más cómodo para la gente. Entonces, aquí la pregunta, y aquí es muy importante, ¿es lo mismo el papel moneda que las monedas de oro, la plata o cualquier otro metal? Y esto tiene que ser claro para todos, porque desde aquí es donde vamos a ir montando toda la realidad que se ha venido hoy en día. Esto tiene valor. O sea, la camisa yo la uso, la monedita de la monedita de oro también la puedo derretir, puedo hacer joyas, tiene un valor psicológico también ahí para las personas diferente. Pero eso que ustedes ven ahí es un pagaré, es un IOU. Quiere decir que cuando yo te doy uno de estos, cuando yo mando la camisa a la lavandería y me dicen, mire, yo le debo la camisa. Eso es, este pedazo de moneda de papel es que yo le debo tantos de oro. Es decir, que a los militares que estaban en eso les pagaban con esos papelitos, pero esos papelitos quería decir que ellos tenían su oro guardado allá y con eso lo podían reclamar.
Eso es un pagaré. ¿Listo? Eso es diferente a esto. Una cosa es dinero, otra cosa es lo que vamos a conocer después como divisa. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, ¿qué pasó con ese papel moneda de China? Y aquí esto va a empezar a repetir. Y es, el imperio chino cayó en la tentación de fabricar más billetes de lo que el tesoro podía cubrir. Entonces empezaron a hacer magia otra vez, empezaron a imprimir billetes, como tenían el oro allá guardado y nadie podía hacer la contabilidad exacta, pues ellos dijeron, vamos a imprimir, y empezaron como locos a imprimir dinero. Entonces, ¿qué terminó pasando? El comerciante que se negara a que le pagaran con aquellos papeles, muerte inmediata. Toda la clase dirigente empieza a acumularse de oro y empieza a darse un montón de ostentos. No sé si ya les está empezando a dar una idea de por dónde va esto. China existía ya la imprenta, entonces había unos copistas excelentes y empieza a haber además billetes falsos, o sea, los billetes verdaderos que se estaban sobreimprimiendo y además los falsos que también se estaban sobreimprimiendo. Al final el papel moneda se evaluó un 90% y volvió poco a poco otra vez al patrón plata. O sea, volvieron otra vez a las monedas acuñadas de plata. ¿Listo? Ahora, estos papeles monedas llegan a Suecia en 1657, aunque ya existía en Holanda algo parecido a los pagarés. Hay un billete que se crea que se llama el papel crédito, que equivalía al oro, plata, cobre que indicaba el papel billete. Y a que no adivinan qué pasó. Igual, el banco quebró porque había empezado a emitir billetes por mayor valor al que se tenía, depositados como garantía. En Francia, esto es 1657. 1716, en Francia, con John Law, el economista escocés, dice, vamos a hacer, el país ya estaba arruinado, había participado en una guerra de sucesión al trono de España y los enormes gastos los tenían ya muy mal, y la oligarquía francesa por lo general se daba muchos lujos. Acababa de morir Luis XIV, estaba mientras creo que era Felipe de Orleans, era el que estaba ahí, y este man tenía una fama de gastar billetes, y el man le ponen de gastarse mucho, y le ponen esta vaina que era un billete, pues el man empezó a imprimir billetes, toda la clase dirigente desbordada en lujos, la hiperinflación, los precios al cielo, se empieza a devaluar la moneda, y desde los más ricos hasta los más pobres terminaron sufriendo con todo el debacle económico que siguió después. Entonces, aquí ya se empiezan a dar una idea, ¿no? El oro y la plata es lo que valían, no aquellos papeles. Los papeles son pagarés, ¿no? Entonces, a pesar de esos fracasos, de Suecia y de Francia, el dinero papel se generalizó por todo el mundo, ¿listo? Y aquí, ¿con cuál respaldo? Lo que pasó es que sí empezaron a decir, no, pero venga, si tampoco vamos a ponerle un respaldo, entonces vamos a ponerle mayor control de la banca. La banca viene surgiendo con todo el impulso de los Medici y de la banca veneciana, y al final, pues digamos que les empiezan a dar todo el poder digamos, de este control que se le estaba haciendo a la impresión del dinero, ¿listo? Entonces, el punto de esto era que yo podía ir en cualquier momento y entregar el billete y que me dieran lo que equivalía al oro, ¿listo? De aquí vamos a hacer un salto grande, espero no se hayan aburrido mucho con esta historia, pero aquí esos son los puntos que tenemos que empezar a ver. Ahora vamos a empezar a ver la historia reciente, que es en la que estamos metidos y es la consecuencia en la que estamos. Muchos preguntan que qué es lo que está pasando, que la economía, que no sé qué. Esto yo creo que aquí podemos ver unos matices bien interesantes sobre esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que el oro estuvo como respaldo, se va, digamos, modificando de forma diferente a través del tiempo, y vamos a llegar a lo que fue 1900. 1900 estaba el patrón oro clásico que decía que por un billete de $20 yo tenía guardados $20 de oro en el banco. Quiere decir que había un ratio de reserva del 100%. ¿Sí? Así era, o sea, digamos que por lo menos lo justo, entre comillas. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Resulta que empieza la Primera Guerra Mundial. Y el oro deja de ser redimible. Dice, ya no vamos a redimir más oro, lo lamento, qué pena con usted, pero entramos en guerra. Disculpen, una guerra, como lo hemos visto, tiene unos gastos impresionantes, y si la gente empezaba a redimir su oro, no iban a poder, digamos que solventar su guerra. Además, por ejemplo, Alemania también empieza a hacer una sobreimpresión, y esto empiezan a hacer unos juegos porque necesitan tener más flujo de capital para ganar la guerra. Y en un modelo estándar clásico de oro, por una guerra mundial, tal vez no es tan chévere. De hecho, en el 1913 se crea la Reserva Federal, este increíble organismo,
Pero tienen que tener en cuenta, de federal solo tiene el nombre, esta vaina es dueño una gente privada, son los accionistas privados que se encargan de la emisión del dólar, pero esto no es dueño de Estados Unidos, de hecho, Estados Unidos tiene una deuda con todo esto, entonces, esto es importante que aquí empiecen a ver cómo se crea estos personajes y empezamos a cambiar ese estándar de cambio de oro, ¿sí? Ya no es el patrón de oro clásico, sino el estándar de cambio de oro. ¿Qué significaba esto? Que había un 40 de ratio, la Reserva Federal dijo, vamos a ponerle un 40 de ratio de reserva, es decir, que si yo te doy un billete de 50, yo solamente tenía que tener 20 de oro allá guardadito. Entonces, fíjense cómo empieza a hacer esto. ¿Ustedes les recuerda de pronto algo? ¿Sí? ¿Les recuerda de pronto lo que pasaba con Grecia? Y aquí es donde tienen que empezar a ver. Lo mismo hicieron. Empezaron a mezclar y el ratio de reserva empiezan a hacer la misma vaina. Y ya saben cómo terminaron. Esto no terminó nada bien. Entonces, no sé, esto empieza a ser un abrebocas de lo que van a seguir viendo, pero ya desde aquí empieza a darnos unas señales. En el 44, cuando acaban las guerras, hay una conferencia que se llama la Conferencia de Bretton Woods. Se reúnen las 44 naciones aliadas y dicen, ok, esta vaina vamos a cambiar. Estados Unidos, como la guerra no había sido en Estados Unidos, sino en Europa, Europa era los países que tocaba reconstruir, Estados Unidos estaba bien, la guerra fue fuera de sus fronteras. Por eso es que los gringos creen que la guerra es buena, porque ¿qué fue lo que pasó en la guerra? Que los gringos proveían todos digamos, los bienes y servicios que se necesitaban en el campo de guerra, tuvieron un boom gigantesco, y aparte de eso, pues empezaron a cogerse el oro de toda la guerra, porque ellos eran los que estaban proveyendo a todos los aliados. Como esta situación se dio, dijeron, listo, vamos a hacer una cosa, vamos a coger todas las monedas del planeta y las vamos a respaldar con el dólar, las vamos a atar. O sea, si el dólar sube, todas suben, si el dólar baja, todas bajan. Y el dólar lo dejamos atado al oro, o sea, el dólar atado al oro y el resto atadas al dólar. Pero ojo, no es el dólar, sino es un respaldo de $35 la onza. Mira un poquito porque ya, fíjense que ya el tema del ratio empieza a cambiar y empiezan como a manipular un poquito las cosas. ¿Esto qué implicó? Que el dólar empieza a expandirse por todo el mundo, entre los 40 y los 70, se empieza a expandirse muy rápido por todo el mundo y empiezan a darse cuenta. Dicen, esta vaina va muy acelerada, hay mucho dinero. Y uno de los discursos más famosos, que es el del presidente Charles Gaulle, empieza a decirles, oiga, esta gente está imprimiendo, yo no entiendo por qué no estamos... porque estamos siguiendo el patrón de esta gente cuando lo único que vale es el oro, porque estamos siguiendo una gente que está imprimiendo y no sabemos qué está haciendo. Esto fue en 1965, pero fíjense que entre 1959 y 1971 Estados Unidos pierde el 50% de su oro, es decir, el respaldo que tenían para todos esos billetes lo empieza a perder. La cosa empezó a agravarse tanto que fíjense que en el 65, por ejemplo, hay un cambio este era el dinero entonces de moneda de plata, era 90% de plata al 65. Cuando se hace el cambio, el post-dime lo que hace es que tiene un 91% de cobre y un 8% de baño de níquel, que es un poco como se ven las monedas de hoy en día, es metal bañado en brillante. ¿Qué es esto al final? Y es que se devaluó lo que antes valía una moneda de plata que valía 2,10, después terminó valiendo 0.02. O sea, digamos que el valor es en su estricto jugar, pero esto era lo que terminaba pasando. Las cosas de valor las empiezan a hacer como lo estaban haciendo, como lo hicieron en algún momento los griegos, los romanos y demás. O sea, esto es magia, esto es multiplicación del dinero. Ahora, aquí se empieza a desmadrar todo, porque como ya iban sin oro, ya estaban perdiendo todo el oro y no iban a poder respaldar y sabían lo que se venía, Nixon en el 71 dice, oiga, yo creo que es mejor que suspendamos temporalmente es hasta hoy, la convertibilidad del dólar. O sea, ya no va a estar atado a ningún metal, cero de reserva, ya no había nada. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llama el dinero flotante, ya empezó, ya las monedas empiezan entre unas y otras a flotar, entre cuál vale más, cuál vale, pero todo es lo mismo, es dinero fiat, es pagarés que están rondando. Esto empieza el mayor acto de magia de esta gente. Entonces, ¿cuál fue la táctica? Porque los países podían haber dicho, oiga, pero no me gusta su dinero, el mío está respaldado con oro, muchas gracias. Los manes hacen una jugada, hay una historia sobre Nixon,
mandando a Kissinger a Arabia y todo el montaje que hubieron desde Arabia para que la OPEP acordaron en 1975, en el 71 se acaba el patrón oro, en el 75 todos los miembros de OPEP, liderados por Arabia, y estaba Venezuela, Kuwait, creo que son 40 y puntos, si no estoy mal, acordaron vender petróleo solo en dólares estadounidenses. No podíamos aceptar, o sea, toda la congregación de petróleo dijo solo en dólares. ¿Qué les cambió? ¿Cuál fue la moneda de cambio? Protección. Por eso hoy en día siguen montados esos jeques y todo, porque Estados Unidos se comprometió a que ellos no los tocaba a nadie, punto. Y ellos iban a vender en dólares toda esta parte, todo el petróleo. Y pues el mundo se mueve con petróleo, entonces ese se volvió el estándar y la mayor demanda internacional, tanto dólares que la deuda, o sea, tanto en dólares como en deuda pública de los Estados Unidos, empieza a inundar todo el mercado. A eso le suman el SWIFT, el sistema de mensajería interbancario usado por la mayoría de bancos del mundo. Es el WhatsApp de los financieros mundiales. Su función es proporcionar un sistema seguro de intercambio de información entre bancos. Entonces, para que entiendan cómo es el SWIFT, les voy a traer 4 noticias. Esta es una noticia del 2 de noviembre de 2018, solamente es el titular, pero dice, Estados Unidos amenaza con sanciones al sistema SWIFT, que es la organización, si este no corta los servicios financieros a Irán, porque ya había unos castigos por parte de Estados Unidos. Entonces le dice, oiga, estos del SWIFT, miren, los voy a sancionar a ustedes si no sancionan a Irán. 5 de noviembre de 2018, el consorcio global SWIFT anuncia que hoy que ha cerrado el acceso a determinados bancos iraníes después de la introducción por parte de Estados Unidos de sanciones económicas a este país. Entonces el SWIFT dijo, listo, Estados Unidos mandó, lo siento, pero sus bancos quedan incomunicados. 2019, Rusia e Irán están trabajando, este sistema SWIFT está desde el 77, ¿no? Que fue la primera vez que se hizo la primera transacción. Rusia e Irán están trabajando en alternativas conjuntas al sistema interbancario SWIFT para eludir las sanciones de Estados Unidos. Rusia creará un sistema de pagos con China e India por si se desconecta el SWIFT. Entonces, fíjense que este sistema ha sido uno de los que siempre le ha funcionado a Estados Unidos para manipular las cosas, porque cuando no les gustan las cosas, simplemente los desconectan del SWIFT. Sea justificado o no, eso es independiente, pero ellos tienen ese poder. Y en el caso del petrodólar, tienen que saber que, por ejemplo, Gaddafi lo que trató en Libia fue de crear esa moneda, digamos que iba a ser el respaldo de oro de África, de todo el billete, se lo tumbaron. Cuando Saddam Hussein intentó vender petróleo en euros también, después de eso viene toda la invasión de principios del 2000. Entonces, ellos han tratado de mantener esto porque saben que esto es lo que le termina dando valor a su dólar. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta en todo el marco, realmente desde hace 100 años el sistema monetario internacional se ha degradado de forma descarada. Por eso después de que tuvimos un sistema que duró cientos de años, miles de años, cada 20 años lo estamos cambiando, cada 30, 40 años lo estamos cambiando. Aquí ya va pasado, pero no se preocupen, aquí la cosa se va a poner mejor. Hemos pasado una economía totalmente basada en el dólar a un sistema de moneda fiduciaria. Eso es lo que hemos terminado así, hemos pasado a eso. Al final, en las últimas décadas, lo que ha hecho esta gente es imprimir sin respaldo una expansión cuantitativa abrumadora, y se los voy a mostrar. Estos son los datos que saco de justamente el documental de Mike Maloney, que empiezo a validar desde otros ángulos, pero que quiero mostrarles. Esta es la base de la moneda de cambio, la cantidad de existencia de dólares en papel que existen. Entonces, en papel, ¿no? O sea, tarjetas de crédito y demás, eso es otra vaina gigantesca que fue el siguiente invento para seguir expandiendo. Pero quiero que se den cuenta de este gráfico. Lo primero es los 70s. A partir de los años 70, la curva empieza a crecer, o sea, se desligan del patrón oro y empiezan a inflar. Empiezan a imprimir. Este es 2008. Esa famosa, esa crisis que todos dicen, no, salimos bien. Salimos fue que imprimieron como locos, empezaron otra vez como trucos de magia más grande y la impresora toda mágica. O sea, miren el ángulo exponencial de cuánto dinero se está acumulando desde el 2008. Es que esta vaina fue abrumadora. Y esto no es solamente en Estados Unidos, porque dice, bueno, Estados Unidos son los dólares. Al final es el patrón del mundo. Si Estados Unidos cae, caemos todos igual. Los comportamientos son similares en todas las monedas fías del mundo, y aquí le robo también esto a Mike Maloney, porque Canadá
mismo patrón, 70 arranca esa curva y 2008 empieza también mucho más grande. Aquí digamos que en el mundo el 2008 tiene un poquito menos digamos, de ángulo, pero lo que van a ver es que en general Sudáfrica, igual, después de quedarse en el 70 y todo, es mientras todo el sistema va bajando el resto de países, pero es el mismo comportamiento. Australia, igual, o sea, siguen y siguen incrementando muy rápidamente la cantidad de dinero circulante. China, no es el yuan hace parte del, se me olvidó cómo se pronuncia, esta es la moneda del que nace, digamos, de ese cambio de política que tiene China, igual que Rusia, tiene después de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, pues sale el rublo, por eso está desde mucho más, desde esta época, desde principios del 2000, pero es la misma vaina, o sea, curva para arriba ascendente con toda. Ahora, si vamos a ver el producto les recomiendo esta página, How Matches, tiene unos datos del mundo y de Estados Unidos maravillosos. Esto es hasta 2018, también era los que vimos eran hasta el 2018, 2019, 2020 han estado haciendo cosas. Está nada más ahorita con el coronavirus, la cantidad de impresión ha sido abrumadora. En el Producto Interno Bruto, este es el Producto Interno Bruto mundial. Miren que es exactamente el mismo patrón. En los 70s, una expansión grande, y después del 2008, miren cómo los puntos empiezan a separar. Empieza más y más, muy acelerado. Estamos en una expansión de dinero muy aceleradas porque el sistema está fallando y toca inyectarle. Es como un junkie que ya está inyectándose porque no puede más. Entonces, esto es un gran problema y realmente es algo que empieza a preocupar a todo el mundo. O sea, eso es un tema del mundo. Ahora, este mismo gráfico lo vamos a ver en la deuda nacional de Estados Unidos. Esta es la deuda nacional de Estados Unidos. Lo que vamos a ver es que es igual, de forma subsecuente. En los 70, esta era la deuda en los 70, como ven, y de pronto se va el patrón oro y empiezan a imprimir. ¿Y eso qué implica? Que la deuda, entre más imprime, sin respaldo, más deuda se genera. Miren el 2008, el salto de la deuda mundial, de la deuda de Estados Unidos. Y pero no es un caso de Estados Unidos. Esta es la deuda mundial del mundo, de cada país. Estados Unidos tiene comprometido el 105% de su Producto Interno Bruto, esto creo que es del 2018, porque, por ejemplo, acá Japón aparece con 238%, pero Japón ya, o sea, ha subido a 300%. Imagínense la subida tan increíble que tuvo desde el 2018. Entonces, el mundo entero está bailando al son de la deuda. Llegamos a casos extremos como ese de Japón realmente. Colombia está con el 49% comprometido, listo a un paso de entrar a la parte roja. Esto en el 2018, por ende ya debemos estar dentro de esa espiral descendente también. Entonces, esto que también empieza a implicar, porque ya vemos la base, digamos, del dinero está creciendo como loco, la deuda está creciendo como loco. Yo no hice los tasas de inflación, pero es que la inflación está en el 3, en el 2. Si uno mira las anuales, no es tan ideal verlo. Cuando yo cojo y, por ejemplo, miro en el 70 que se quita el patrón oro, ¿cuánto valía una taza de café en dólares? Era 0.25. Si yo me voy al 2019, vale 1.59. Quiere decir que necesito más dinero para comprar el mismo bien. Esa es la inflación. La inflación viene habiendo desde hace mucho tiempo. Los inmuebles y la educación es gigantesco. Desde que yo salí de la universidad, el precio de mi carrera se ha duplicado y casi triplicado. Pero cuando yo voy y recibo gente de mi universidad, de cualquier universidad, a contratar, yo les pago 300 o 400 mil pesos. Esto es real. O sea, cuando yo trabajaba, esta era la realidad. La carrera se había duplicado en valor y el salario subía a 300 mil pesos. Entonces, este tipo de cosas no están subiendo igual. Lo que está subiendo son los precios, no realmente el poder adquisitivo de la gente. Y este es el poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo hubiera tenido $1.000 en 1913 y hubiera viajado en el tiempo, el man se mete en la máquina del tiempo, en el túnel del tiempo, y llega al 2019, tiene solo $31, 30,87 para ser más exacto. Si una persona de hoy viaja con $31 a 1913, tiene $1.000. Ya tiene $1.000. Porque este es el grado de evaluación que ha tenido el dólar. Y si el dólar, que es el que está más alto, y nuestro poderoso dólar está así, pues ya calcularán cómo están nuestras monedas, ¿no? Entonces,
esta persona que viajó, que estaba en el 2019 hubiera podido comprar 20 cafés, pero en 1913 hubiera comprado hasta 613 cafés, 630 cafés. Este es el problema del poder adquisitivo. Entonces, este es un gráfico que tiene lo mismo, simplemente la escala está sobre $100, pero muestra a lo largo de la historia cómo se ha perdido el poder adquisitivo del dólar, ¿sí? La fuerza de compra del dólar. O sea, miren dónde está. O sea, en realidad es que cuando empiezan los números negativos, uno dice, pero ¿y por qué negativos? ¿Para dónde más agarramos? ¿Para dónde más agarramos? Entonces, realmente esto no se ve nada bien y el comportamiento ya es desmedido y ambicioso, como veíamos en el 2008, salvan a estos bancos porque ni siquiera es que cojan ese dinero y se lo metan a los lados productivos de la población, donde tú sabes que en 2 o 3 años va a tener una rentabilidad porque es una inversión de producción. No, ellos simplemente cogen para salvar y salvar bancos y recompran sus acciones y hacen las mismas jugadas una otra vez y se cogen toda la plata y están metidos en un loop porque saben que el sistema se les va a caer, pero no quieren soltar todo el poder, entonces están imprimiendo como locos en realidad. Y miren, hasta aquí la historia ha sido clara en eso. El final siempre es el mismo. O sea, miren las civilizaciones y miren la relación con toda esta parte económica y el final es el mismo. Toda la gente estaba esperando, o digamos la gente de expertos, analistas que podía yo seguir, estaban esperando esto y estaban gritando esto desde hace años, desde el 2008, que estaban diciendo este tipo de cosas. Ahora, el COVID es lo peor que le podía haber pasado porque es estallar no una burbuja, sino todas al tiempo. Todo lo que estuviera sobreendeudado, con producciones malas, que fuera fachada, todo lo que estuviera, todo eso se cae. Todas las burbujas en una sola. O sea, el tema del impacto ahorita realmente es para seguirlo porque no sé cómo va a reaccionar esto, no sé qué va a pasar. La historia no es muy prometedora, la historia no es muy prometedora. Entonces, y fíjense unos datos aquí bien particulares. En el 2008 se pega el campanazo y empieza a despertarse la idea de un nuevo sistema. Los países más importantes empiezan a mover aceleradamente las fichas y la compra de oro se dispara. Estas son las compras de Rusia, están en toneladas y las de China están en onzas. Pero básicamente fíjense que en el 2008 en Rusia, miren cómo empieza a incrementar de forma acelerada, locos, a comer oro como locos. Y los chinos igual, empiezan rápidamente a duplicar, o sea, la cantidad de oro que tienen en sus reservas. Y no es solamente China y Rusia, los bancos centrales, lo que vemos en el gráfico de la izquierda es cómo han empezado a aumentar sus holdings de oro. Y en el gráfico de la derecha, fíjense cómo se empiezan a abrir, o sea, los bancos centrales empiezan en la compra de oro mucho más alta, empieza a subir, y todo lo que estaba atado al dólar, o sea, por ejemplo, los bonos del tesoro empiezan a bajar, empiezan a ser menos pedidos, empiezan a ser más vendidos. Entonces, fíjense cómo ya empieza, cómo los bancos, cómo los grandes países ya empiezan a pillarse que el sistema va a caer, el sistema va a caer y que uno nuevo se tiene que implantar. ¿Listo? Entonces, aquí están estos, fíjense cómo se empieza a subir el oro y se baja toda la parte del dólar. Entonces, aquí los dejo con una cuestión. No sé si están buscando volver al patrón oro. Lo que he visto en la historia es que siempre se termina volviendo ahí. Es la tradición. No hay un dinero fiat que haya tenido éxito. El rate es nulo. En realidad es nulo, sino que no sabemos que vivimos en eso. Ahora, en el 2008, llega Satoshi y hace su aparición. No solamente se pillaron los grandes países que eso estaba pasando. Un man por allá en la red o un grupo de personas aquí hace su aparición en la red. Y hace su aparición con un white paper del Bitcoin en un foro underground que solamente digamos que esos más geeks e inclusive remanentes del cyberpunk que quedaba, pues están dentro de esto. Y aquí la idea es una nueva forma de dinero y la estructura de blockchain en papel. O sea, el white paper esta es la solución, hay que hacerla. En ese momento, unos geeks con espíritu revolucionario se unen a Satoshi y crean una comunidad de desarrollo que trabaja en esa primera implementación y que hasta el sol de hoy se han hecho cositas, pero termina siendo toda la parte grande. Entonces, cuando se hace eso, en el 2010, Satoshi desaparece sin dejar rastros, nadie nunca supo quién era. Todas las creaciones que habían hecho, se habían hecho a través de Internet, entre ellos, ¿sí? O sea, en teletrabajo. Ellos estaban más avanzados hace 2008. Entonces, ellos empiezan a tener eso, pero Satoshi desaparece por completo y hasta el sol de hoy no se sabe quién es. Todo el mito que nace desde ahí, porque no, es que llegó eso del futuro y entonces es la información para salvarnos.
no, es que es la CIA, es que es no sé quién, es que, o sea, aquí hay gente que dice que hay un man que, el fake Satoshi, que dice que él es Satoshi, pero la comunidad no le cree. Bueno, realmente hay todo un mito. Aquí lo importante de saber con Satoshi es que cuando crea Bitcoin, Bitcoin es de implementación abierta. Él dice, ahí está, trabájenlo y se va. Y eso no es de él, o sea, eso es de la comunidad de desarrollo, es abierto, es abierto. Es como haberle regalado y decir, mira, ahí les dejo, muchas gracias, no pongan nombre, yo no me gano nada, muchas gracias, hasta luego. O sea, la motivación del man no era el dinero, ¿sí? No es el dinero, porque él tiene una billetera llena de Bitcoin, tiene como el 5 o 7% creo que del total de los Bitcoins, si no estoy mal, pero no lo ha cambiado, no se ha movido desde entonces, desde el 2010. O sea, los intereses que tenga este personaje están lejos de ser ricos, están lejos de esa vaina. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa desde el 2010 al 2020? Y aquí la comunidad empieza a crecer, empieza a desarrollar, empiezan a usarlo, empiezan a enamorarse de esta vaina, crece su valor, porque a la medida que se va adoptando y se va adoptando y más gente crece y cree en él, pues se va incrementando su valor y se fortalece su poder simbólico, porque cada vez que van pasando cosas y nos cansamos más y más, le da poder al Bitcoin, porque es como, mire, el Bitcoin es justo. Entonces su fortaleza simbólica sigue y sigue creciendo. Yo sé que el tema de la volatilidad y que el sube y baja, todo eso lo vamos a ver en la tercera clase, que es la de tokenización, pero esta simplemente es esencia y concepto de lo que son las cosas. Entonces, ¿puede el Bitcoin realmente ser esa revolución económica de la sociedad, instaurarse por encima del dinero fiat y el oro? Miren, yo no estoy completamente convencido, pero el ingenio es innegable. O sea, las características que tiene el Bitcoin plantea un escenario de solución nunca antes visto. Entonces, aquí ya es importante que empecemos a conocer un poquito del Bitcoin. No va a ser mucho, ya vamos a ir acabando. Entonces, conozcámoslo un poquito mejor. ¿Qué es lo primero que vamos a conocer del Bitcoin? No vamos a conocer tecnología o cosas como conocería una moneda. Lo primero que nos llega a un país y le dice, bueno, ¿y esta moneda qué? Estos son 10, 20, 30, se dividen tantos y el máximo es tanto. Ah, listo, ya sé cómo funciona aquí. Entonces, aquí por defecto, ¿sí? Solo se van a crear 21 millones de bitcoins. Es el tope máximo de emisión. De ahí para allá no se van a minar más, no se van a crear más. ¿Cuántos hay creados actualmente? Hay 17.900.000 de bitcoin. Todavía nos falta un poco para los 21 millones. Ahora, es fácilmente divisible. Cada uno de esos bitcoins se va a dividir en 99.999 satoshis. 9.999, no, 99.900, ¿qué? 99.999, 99.999.999. Uy, casi no puede. Pero esa es la división. En el 100.000, ¿qué? En los 100, pucha, ya estoy ahí un poco perdido, se termina convirtiendo en un Bitcoin. Pero en esto es lo que se termina. A mí esto me ha generado un problema grande y yo creo que tiene que haber una manera de solucionarlo, porque es que cuando le ponen un montón de ceros, uno dice, pero ¿cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. Eso todavía es una manera, pero este es el principio. El Bitcoin se divide en esta cantidad de satoshis. ¿Listo? O sea, esa particularidad de dividirse. Entonces, ¿qué es lo que sí van a tener en cuenta aquí? Es que se acabó la impresión. Cuando llegue al 21 millones, ese problema que hemos tenido toda la vida de esa gente imprimiendo, se acaba. Está limitado por defecto. Ahora, ¿qué es lo que hace el Bitcoin? Yo lo que hago es una transferencia de persona a persona, es decir, que yo tengo una billetera virtual y le transfiero a Ana Caro o a su billetera virtual el dinero. Tenemos cada uno una llave pública, que es la que vemos los dos, y una llave privada, que es con la que yo firmo. ¿Sí? Es una llave, estas llaves son cifradas, y al final vamos a ver eso en la última característica. La parte cifrada no es la contraseña que ustedes ponen y que se puede, y que todo el mundo puede saber, como, ay, mira, es tu cumpleaños. No, es una vaina cifrada de una altísima calidad. Entonces, es una vaina directamente, no pasa entre bancos, no pasa entre nada más. Es decir que todos esos terceros, muchas gracias, hasta luego, hasta ahora lo intentaron, fallaron terriblemente, te los agradecemos, pero no lo necesitamos, simplemente esto es de persona a persona. Ahora, los bloques, blockchain, ¿de dónde sale eso blockchain? Blockchain básicamente es un registro de transacciones, en este caso, los blockchain de los demás lo veremos después, pero este es un registro de transacciones, todas las transacciones que han existido desde que se creó el Bitcoin hasta la fecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que trae ese bloque? Ese bloque lo que es una hoja de registro, como coger la contabilidad, como era antes la hoja de cuaderno en las tiendas y que ahí llevaban el inventario y las entradas y salidas. Es una hoja de registro, pero digital, que va a registrar cada transacción
cada transacción y va a contener toda la información de quién va, dónde va, de qué llave pública, quién fueron los validadores, bueno, toda la información que va ahí en ese registro. No se puede hacer cambio en los registros, eso es muy importante porque el registro que queda puesto es una marca que queda ahí sellada. Si alguien la embarró, lo que se hace es un registro de reversa, esto tiene que volver acá, pero se registra como uno nuevo siempre, nunca como un cambio. Dije, no, que es que, pucha, me comí unas papitas y mi mamá se va a dar cuenta, voy a coger el cuaderno y borro acá y digo que aquí fueron 2 papitas, suerte. Eso no puedes hacerlo acá, eso queda inmutado. Entonces, cada código de registro, además, está relacionado con el anterior. De tal manera que si un hacker muy berraco y logra cambiar esa vaina, el registro anterior también se cambia, y el registro anterior también se cambia, y así hasta el primero. ¿Sí? Esas son las cosas que empiezan a tener, porque entonces el man tiene que ir a cambiar desde el último hasta el primer registro. ¿Sí? Un bloque tiene un megabyte, le caben entre 2000 y 2200 registros. ¿Listo? Y cada bloque tiene el hash, y aquí es donde empieza a estar la magia, y esto tiene que ver con el cifrado que vamos a ver como último punto, pero el hash es ese ID del bloque, lo que identifica el bloque, pero no es un ID que se crea de la nada, es un ID que con cada dato que está puesto, con cada uno de los 2000 de registros, se crea el hash. Es decir, que si yo cambio alguno de los registros, el hash cambia, o sea, no va a ser el mismo número. Todos los números cambian, es letras y números, pero automáticamente con cualquier cambio en cualquier cosa el hash cambia. ¿Qué pasa cuando el hash cambia? Y aquí tiene que ver, ya vieron lo que es un bloque, ahora, ¿por qué se llama cadena de bloques? Porque un bloque se le pega a otro, y se le pega a otro, y se le pega a otro, pero cada bloque está también correlacionado con el anterior a través de ese mismo hash, es decir que si cambio uno de los bloques, el otro bloque de atrás también y el de adelante también, porque todos están correlacionados, por eso es muy difícil realmente cambiar es casi imposible realmente, pero bueno, ¿no? Con computadoras cuánticas yo ya no sé. El hash es el ID de cada bloque, ¿sí? También es definido por la información del bloque anterior, ¿no? Eso es lo que les decía. Si cualquiera se modifica, esto es lo que termina pasando. Un cambio en cualquier dato se modifica el hash del bloque y modifica el hash de los bloques subsecuentes. Todo es una reacción en cadena, todo se cae. ¿Sí? Pero no es que se caiga el pico y no es como, no, Dios mío, algo no, porque es que esto además tiene otra particularidad. Bueno, antes de ir a esa particularidad, porque aquí para que sepan, esto también lo que permite es trazabilidad, porque como tengo todos los registros ahí puestos en bloques y todo, yo puedo, y es un registro público, ojo, es un registro público. Entonces, el registro yo lo puedo revisar o cualquier persona lo puede revisar el historial de transacciones. Ahora, hay un anonimato, es decir, se sabe de qué cuenta, de cuál cuenta va, pero no a quién pertenece la cuenta. Por eso es que se defiende mucho la privacidad, o sea, que sí está transparente la vaina, pero mi privacidad está, digamos que, solventada. Esa es una de las características que también tiene, ¿no? Puedes ver todas las cuentas cómo se movieron, pero no a quién le pertenece. Entonces, ahora, sí les digo el siguiente paso, que es el registro global de transacciones con copias en tiempo real en todos los usuarios. Todos los usuarios que están metidos en esta red, lo que van a hacer es que tienen un software, porque no son ellos que se van a poner a sentar y a verificar, sino el software que viene parte del blockchain, son los que verifican y certifican que la información que se agrega sea correcta y consistente. Entonces, imagínense que un hacker se metió y cambió en un computador todo eso hasta el principio del Bitcoin. Cuando llega y se pone ese bloque, los demás usuarios dicen, un momento, esto no corresponde con toda la copia que yo tengo. Entonces, él tendría que ir a hackear todos esos, bueno, no todos esos, 50% más uno de los computadores para realmente que la red dijera, bueno, sí, aprobado. ¿Sí? Cuando la mitad de la red más uno dice, ok, esto es coherente, ya, se asume. Si hay algún error en alguno de los otros, pero es mínimo, o sea, es menos del 50, es menos del 49, simplemente se rechaza y se anula. Muchas gracias, no contamos con usted, confiamos en la mayoría y el consenso. Ahora, todos están mirando, ¿no? Para cada dato es modificar toda esa cadena que les decía, el 50 más 1. Entonces ya no se trata de borrar y reemplazar un dato en un cuaderno o en un Excel, sino esto es cambiar todo un sistema para llegar a corromperlo. ¿Sí? Tiene que haber una inversión de energía y de maldad bastante grande, pero creo que respecto a lo que estamos teniendo hoy, o sea, creo que ahí sí
va lejos. Ahora, los mineros, los famosos mineros, ¿qué son estos mineros? ¿Recuerdan toda esa parte de cifrado? ¿Sí? Tienen todo, entonces, esta parte de los mineros, lo que hace es que todos esos desarrollos que se hicieron en ciberseguridad por todos estos años, se los metieron a esta vaina. Entonces, tienen los algoritmos más complejos. ¿Qué es el oro al final? El final es una pepita que tú tienes que excavar y coger y romper piedra y coger y ponerle un montón de energía y trabajo humano para llegar a ese preciado oro y a esa pepita única entre toda esa piedra cochina. Bueno, esto es parecido un poquito a lo que hace esta vaina, porque ellos lo que cogen es entre todos esos números basuras, buscan esos números cifrados que son perfectos y los minan con computadores. Eso es energía y trabajo computacional. Hoy en día utilizan unas tarjetas de video gigantes, unas pools de minería para minar más rápido y más rápido, pero al final lo que quieren, lo que hay es un trabajo detrás con todo esto. Ahora, este tema del cifrado es tan grande y para poder entender cuál es esa energía y trabajo computacional, quiero que, no sé si se pudieron ver la película de Enigma, que es la de la máquina, que descifra los mensajes o la encriptación que tenían los alemanes en la Guerra Mundial. Entonces, lo que hacen ellos es decir, mire, es imposible descifrar esa encriptación de los alemanes. Yo como humano no puedo, pero una máquina sí. Y el man le mete toda la energía porque la fuerza de procesamiento de la máquina nos supera. Entonces, eso es un poquito como llegar a esa encriptación, solamente que acá no van a hackear o no va a descifrar, sino están cifrando, lo están poniendo más grande y más grande, o sea, un número más complejo y más perfecto, porque acuérdense que todos están correlacionados. Entonces, cuando dicen es que el Bitcoin no vale, porque es que el Bitcoin, eso no es nada. Oigan, ojo, porque tiene los mismos principios de energía y trabajo del oro, o sea, eso, sino que no está tan clara la perspectiva. Entonces, ahora, tenemos el Bitcoin con toda esa fuerza increíble y lo que estamos viendo entonces es un blockchain, que se acuerdan esos cuatro valores o factores que habíamos encontrado, al final son los que vemos acá en el Bitcoin, ¿no? Un sistema de alta complejidad que minimiza la intervención del ser humano con la información y el valor, se registra toda la información, no se puede modificar, solo se agregan actualizaciones, es un registro distribuido de la información, los miembros de la red tienen una copia actualizada en tiempo real y el uso de criptografía para darle la seguridad y privacidad necesaria a los datos, ¿no? Entonces, fíjense que tienen esos mismos factores, eso es lo que está detrás del Bitcoin. Ahora, eso es lo que termina empezando a ayudar a incrementar la confianza en esto. Yo no estoy del todo convencido, tengo algunas cosas que tengo que solucionar primero en el entendimiento profundo del Bitcoin, pero sin duda empieza a ser un camino gigantesco en contra del resto, ¿no? Y gracias a esas características, la popularidad del Bitcoin sigue en aumento y en realidad la crisis de confianza que estamos viviendo lo único que hace es expandir su eco. Acá estoy yo hablando. Y muchos otros están empezando a hablar y mucha gente está más interesada de lo que estaba hace unos años. Entonces, esto es lo que empieza a hacer un poquito eco y cada vez que esto empieza a ser problema, más gente empieza a escuchar y a ver el problema. Entonces, de forma comparativa, yo quiero que les voy a mostrar un gráfico que encontré, igual de esto hay muchas comparaciones, y todo es muy relativo, es muy cualitativo. Entonces, pero saltan a la vista. ¿Recuerdan esos valores que habíamos visto para definir esa unidad estándar? Lo que vemos es que el Bitcoin pues se lleva al oro y a la moneda fiat. La moneda fiat es un asco. O sea, eso no es duradero, el escaso, el suministro pues limitado, pues están imprimiendo como locos, generando hiperinflación. Entonces, no, el oro es más escaso, pero si el día de mañana aparece una mina o aparece el famoso asteroide lleno de oro que llega acá, pues ya escaso no va a ser. Es decir, siempre está atado a esos factores de encontrar nuevo oro, ¿no? El tema del oro, pues seguro pues puede ser falsificado, porque la gente cómo hace para mirar el oro, la gente se volvió experta en morderlo, en pesarlo, no era tan fácil en hacerlo, ¿no? En cambio, miren que el Bitcoin, por ejemplo, es intercambiable, pues miren, ya vendí el Bitcoin, tiene un valor, hay unas casas de cambio, ya está estandarizado, es portable, pues, ¿no? Va en mi celular, duradero, es digital, esa vaina no muere. Entonces, es divisible, ya vieron cómo es divisible y es perfecto en ese algoritmo, pues, de división. Es seguro, bueno, es mucho más seguro que llevar cualquier cosa, ¿no? No puede ser falsificado, pues blockchain, pum, te lo asegura. O sea, esa sí es la más de todas estas, la seguridad y es lo que le da la confiabilidad. Fácil de intercambiar. Bueno, aquí tiene que ver un tema con su velocidad, todavía no ha logrado su mejor. La capacidad de velocidad de procesamiento de transferencias de Visa
Respecto al de Bitcoin, todavía le queda para llegar a esos niveles. Hay muchos, de hecho, muchas de las cosas que se montaron después fue por esa misma limitación del Bitcoin. Entonces, pues ahí tiene un alto. Es escaso, ya vieron, 21 millones y se acabó el juego. Entonces, esto ya nos puede dar una idea de por qué el poder simbólico revolucionario que ha construido el Bitcoin. Ahora, se le han añadido otros valores simbólicos como, por ejemplo, la soberanía propia. No es emitido por un gobierno, esta vaina quedó ahí, esto es de todos, ¿no? Entonces, en eso es un montón. Ahí dice que, por ejemplo, la soberanía del oro alto, pero bueno, al final, ¿no? También lo empiezan a tener es toda la gente y ya no es tan fácil comprar oro. O sea, yo no puedo ir como, oiga, ¿quién me vende oro? Muchas gracias, no, no es tan fácil. Es descentralizado. Aquí el punto es que no hay un ente regulador, no hay unos bancos. Es un inteligente, es una moneda programable. En algún punto podríamos, si toda la red y somos todos la red y decimos que hay que cambiar, pues se puede llegar a cambiar, también se puede llegar a programar. Tiene esas cosas que, y pues obviamente desde ahí se han venido todos los, el hecho de ser programable y toda esa parte del blockchain, pues es donde ha nacido todo el resto. Y finalmente la capacidad de almacenamiento, ¿no? Se puede recuperar costos, o sea, es mucho más fácil de almacenar que muchas de estas otras alternativas que hemos tenido. Ahora, siempre hemos vuelto al oro, o sea, ese sí es el tradicional. La fiat siempre ha fallado, siempre hemos vuelto al oro. Que vayamos al Bitcoin, pues la solución está al carajo. Que vayamos es otra vaina, ¿no? Su potencial para hacer la punta de lanza de un profundo cambio económico es innegable, pero pues, digamos que hoy en día puede ser ese aliado también en tiempos difíciles de devaluación. Mucha gente en Venezuela y en Argentina con la devaluación de sus monedas muy rápido empiezan a perder mucho valor, que es lo que le pasa a las monedas fiat. Empezaron a comprar Bitcoin. Eso quiere decir que si lo compraste en el día 1 de la devaluación y eso en los 100 siguientes días se fue al carajo, tú pudiste conservar tu valor, el valor de tu moneda, porque pues lo dejaste en Bitcoin. Hoy en día vuelves y cambias ese Bitcoin a tu moneda y es un cojonal más. ¿Sí? Pero ese es un poquito, porque ahora comprar oro, que es la reserva por excelencia, el oro y la plata, pues ¿dónde compramos oro y plata? ¿No? No es tan fácil, aunque Mike Maloney con Gold and Silver la vende por internet. Pero bueno, no sé cómo, yo nunca lo he comprado y no sé cómo será ahorita. He tenido muchas ganas, pero bueno, no, ahorita no está el palo para cucharas. Desde hace unos meses no está el palo para cucharas. Entonces, no todo es perfecto y quiero dejar esto claro. Estas son cosas que a mí me marean del Bitcoin. La primera, la identidad de Satoshi y su billetera multimillonaria, porque al final sí esta vaina se implementa y todo el mercado ya se estabiliza y pierde la volatilidad, un cambio de un 5 o 7% en un movimiento muy brusco puede quebrar el sistema. Entonces, o sea, puede tener un problema porque hay una acumulación en una sola persona muy grande. Entonces, ahí me quedo un poco mareado. Habrá que ver cómo se va a solucionar eso. La concentración de pools de minería se ha empezado a hacer mucho en China. Estados Unidos han empezado como a quitar todo esto, pero pues el poder computacional, la cantidad de energía que gasta y toda esa vaina, pues se ha complicado un poco. En la velocidad de transferencia, como les mencionaba un rato, los Bitcoin perdidos, esa gente que, no sé, te compró Bitcoin y se murió, perdió sus llaves y ya no sabe, son Bitcoins que ya no se van, o creo que no se van a poder mover, no sé si ya habrán encontrado la solución, porque eso todos los días saca soluciones. Y finalmente, la última, la confianza a la gente. Puede realmente capturar la atención y decir, esto es nuestra salvación, esto es nuestro siguiente sistema, con esto nos vamos a defender. A mí me parece el carajo, siempre lo llevo ahí, siempre voy con cuidado mirándole todos estos puntos que les tengo pendientes, pero es del carajo respecto a lo que hay, me parece una implementación y una innovación del carajo. Entonces, siempre a seguir la cuenta, aprendiendo mucho, siempre, y pues los próximos años van a ser cruciales para ver si logra ese ambicioso objetivo, si la gente empieza a irse más. Antes de cualquier otra criptomoneda, la gente va a entrar a Bitcoin. El poder es simbólico, la gente se mueve por emociones y la emoción la tiene cargada Bitcoin. Si Bitcoin cae, no sé qué va a pasar con las otras criptos, la verdad, aunque las otras criptos no tienen que ver con esto. Realmente hay muchas cosas que ver. Ya veremos todo el tema de la tokenización, los valores, todo eso en la siguiente, que ya es el ecosistema que se arma alrededor de eso. Por ahora, bueno, seguiremos observando y aprendiendo más de esta increíble innovación y todo lo que se desprenda de ella, agradeciéndoles a ustedes por haber estado. En nuestro siguiente capítulo, pues ya veremos todo ese ecosistema, todas esas monedas que surgen, cómo es que funciona eso, porque es que valen estas cosas. Entonces, aquí les dejo esta última diapositiva y pues bueno, agradecerles un montón por el tiempo.